Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde Celonis conjuntamente con InnoCV y con Evo Banca Inteligente. Soy Nuria Amorós y soy la responsable de Partners en Celonis, tanto para España como para Portugal. Y bueno, pues estoy encantada de poder presentar este webinar y contar con la presencia de, como bien he dicho, InnoCV y Evo Banco. Lo que nos van a presentar es el caso de Evo Banco, un extraordinario camino hacia la transformación, camino de transformación hacia la mejor aplicación financiera móvil del mercado español, y vienen, bueno, pues de la mano de InnoCV. Lo primero de todo, bueno, pues antes de comenzar la sesión, recordar varias cosas. Es una sesión que va a ser grabada y la grabación, bueno, pues la compartiremos con todos vosotros una vez finalizada la sesión. Hay también la posibilidad de realizar preguntas al finalizar la sesión. Intentaremos responder a todas durante la sesión. Si por algún motivo, por temas de tiempo, no podemos responder a todas las preguntas, bueno, pues prepararemos esas preguntas y esas respuestas y las enviaremos a continuación a todos los participantes. Las preguntas las podéis hacer llegar a través de la plataforma GoToWebinar. Sin más, yo creo que vamos a empezar con este webinar y, bueno, pues me gustaría presentaros a las personas que me están acompañando, tanto por parte de Evo Banco, que tenemos a Celia Carazo, la responsable del departamento de canales, como a la gente de nuestro, hola Celia, como a la gente de nuestro partner InnoCV, con el que estamos trabajando muy activamente. Tenemos a Emilio Fernández, que es el director de excelencia de procesos de la línea de negocio de Celonis en InnoCV. Buenas tardes, Emilio. Tenemos a Diego Escalada, que es el CTO de InnoCV, y tenemos a Ricardo Ferrero, que es el VP y el director de ventas y desarrollo corporativo de la práctica de Celonis dentro de InnoCV. Yo creo que sin más os cedo la palabra, Ricardo, y bueno, pues encantada de teneros a todos vosotros acompañándonos aquí a Celonis en este webinar. Pues nada, muchísimas gracias, Nuria, por la introducción. Gracias a Celonis por darnos la oportunidad de estar hoy en este evento, que consideramos muy interesante y muy relevante para la industria y para el sector financiero. Y en primer lugar, agradecer a Celia de Evo Banco, uno de nuestros clientes más importantes, el haber tenido la deferencia de dedicarnos un rato para colaborar con nosotros en este evento y aportar también un poco, pues, sus aprendizajes sobre lo que vamos a compartir con vosotros hoy. Sin más, un poco lo que nos gustaría arrancar es un poco hablando de lo que ha marcado de alguna forma un antes y un después, ¿no? Yo creo que en la banca, que es el digital banking, el concepto de la banca digital, ¿no? A nosotros nos gustaría hablar de este concepto y también desde esta perspectiva luego vamos a pasar a hablar un poco de lo que nosotros como partner de InnoCV consideramos, o sea, de Celonis consideramos que se puede añadir, o sea, que Celonis aporta en este espacio, ¿no? Pero para empezar me gustaría pasar la palabra a Diego como CTO de InnoCV, que al fin y al cabo pues ha sido pues una empresa colaboradora de Evo Banco en toda esta transformación digital y sobre todo en el desarrollo de la mejor aplicación financiera española, con 2 premios en 2018 y 2020 y además el premio al mejor banco digital, ¿no? Me gustaría escuchar un poco de tu lado, Diego, qué opinas sobre lo que es el concepto este de digital banking o de banca digital. Gracias, Ricardo. El concepto de digital banking creo que es un concepto que ha evolucionado mucho en los últimos 5 años debido a la fuerte inversión que se ha hecho en banca en proyectos de digitalización de manera sostenida, haciendo implantaciones de sistemas disruptivos en periodos de tiempo muy cortos. Hace 5 años un banco digital era un banco que podía ofrecer su operativa transaccional básica, como hacer transacciones y traspasos desde un terminal móvil. Hoy en día un banco digital no solo tiene que ofrecer esa operativa, tiene que tener todos sus procesos de captación online, está integrado con otros sistemas de terceros y ofrece productos añadidos, tiene una infraestructura cloud elástica muy potente.
y en definitiva es un concepto que ha variado mucho en los últimos años. Vale, desde ese punto de vista, a mí me gustaría preguntarle a Celia, ¿no? ¿Cuál es, mirando un poquito hacia atrás, ¿no? Realmente, si echamos la vista atrás, ¿cuál es bueno, qué recuerdas, cómo recuerdas los objetivos y los retos de EVO Banco en el año 2016 cuando empezasteis con este recorrido? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros hoy y nada, buenas tardes a todos. Pues bueno, desde hace 5 años hemos hecho una apuesta muy fuerte en el banco por el canal móvil, ¿no? Donde se pudiesen aplicar técnicas de venta y los canales empleados en otros sectores en el sector bancario. De hecho, desde el principio teníamos una idea muy clara de mobile first y poder incorporar diferentes estrategias, alianzas, productos y servicios que realmente dotarán de valor añadido a nuestros clientes y facilitarán su vida, ¿no? De hecho, si veis en el cronograma, en 2016 comenzamos con una aplicación puramente transaccional en la que podías consultar tus movimientos, realizar transferencias, traspasos. Y bueno, es a lo largo de los años cuando vamos incorporando nuevos productos y servicios que ayudaban en el día a día al cliente, ¿no? Como podría ser pues, presupuestos, un calendario de pagos o incluso Evo Assistant, ¿no? El asistente. Y bueno, en 2019 es cuando lanzamos una nueva versión de la aplicación en la que mejorábamos completamente la usabilidad, una nueva navegación, incluso buscábamos una experiencia de usuario excelente, ¿no? Y bueno, bueno, a lo largo de este recorrido pues hemos conseguido pues, dos premios que ya comentabas al inicio, la mejor aplicación financiera y ser el mejor banco digital, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Celia. La verdad es que ha sido un placer acompañaros en ese recorrido. En cualquier caso, si nos pudieras apuntar algún dato más sobre, por ejemplo, qué tipo de objetivos crees que tiene, si no quieres especificar EVO Banco, ¿no? Pero sí la banca de un tamaño medio en los próximos años, ¿no? ¿Qué retos tienen, qué objetivos? Bueno, yo creo que el principal reto del próximo año es tener una gestión activa del cliente, estando muy cerca de ellos y sobre todo seguir aportando valor desde el principio, ¿no? Tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan y sobre todo ser excelentes en la calidad del servicio que ofrecemos. Eso es la clave y siempre con un toque muy marcado en la innovación, ¿no? Para llegar a ello, a los clientes. Estupendo. Desde ese punto de vista y viendo también este recorrido, Diego, tú que has estado trabajando muy cercanamente a todo el equipo de EVO y en concreto a Celia, etcétera, ¿cómo ves tú desde un punto de vista de qué tecnologías crees que han marcado este viaje de transformación digital de la banca en estos últimos 5 años? Y digo, puede ser, tú lo has visto muy de cerca en el caso de EVO, pero lo puedes generalizar un poco según tu punto de vista y tu experiencia. Yo creo que en los bancos en los que se ha hecho una inversión fuerte, sobre todo en orquestar de manera conjunta la parte de infraestructura y de seguridad y se ha dado ese servicio de manera global a toda la compañía, en los bancos en los que se ha dado esa casuística se consiguen tiempos de puesta en producción de go-to-market muy reducidos y muy similares a los que vemos en otros sectores menos regulados de la industria. También se ha hecho un esfuerzo importante tanto en la armonización de APIs como en la integración de tecnologías orientadas al dato que nos han permitido explotar la huella digital que hemos ido captando durante años de los clientes para ofrecerles servicios adicionales de valor añadido no tan comunes o no tan propios del sector bancario tradicional. Y por último, en algunos bancos estamos viendo como la entrada de la voz o entradas incluso de realidad aumentada o de realidad virtual están sirviendo a los bancos para mejorar su imagen o dar una imagen más dinámica de cara a, por un lado, a ofrecer procesos de captación para llegar a otro tipo de público menos tradicional, pero por otro lado también que en conjunción con tecnologías más disruptivas como inteligencia artificial y machine learning los están enfocando a automatizar ciertas tareas que tradicionalmente han sido manuales.
Pues muchísimas gracias, Diego. La verdad es que es muy interesante. Celia, yo creo que al final en un recorrido de este tipo, son una serie de años, una serie de retos, de objetivos y luego de resultados, como estamos viendo en la pantalla, ¿no? Con unos premios, unos reconocimientos del mercado muy importantes, pero sobre todo yo creo el reconocimiento de los clientes, ¿no? que están satisfechos. ¿Cómo valorarías tú la importancia que puede haber tenido el ecosistema digamos, de partners o de compañeros de viaje en este recorrido a la hora de enfrentaros a todos estos retos y de intentar alinear expectativas con lo que realmente creíais que el mercado estaba necesitando? Pues bueno, el ecosistema realmente juega un papel fundamental. De hecho, o sea, apoyarte en partners correctos realmente es lo que marca la diferencia en la consecución del éxito, ¿no? del proyecto en sí. De hecho, en Evo trabajamos con partners como Salesforce o Google e incluso con partners de nicho, con partners muy punteros a nivel tecnológico como es InnoCV, ¿no? En este caso. De hecho, para nosotros es fundamental la relación con nuestros partners. No es una relación cliente-proveedor al uso, sino que es una relación realmente de equipo, es una extensión del equipo, ¿no? De hecho, nos ha ocurrido en Evo que hemos tenido reuniones con InnoCV, Diego ha venido a la oficina y empleados de Evo, o sea, compañeros de Evo, pensaban y preguntaban, oye, Diego, ¿dónde se sienta? ¿No? ¿Por qué? Porque realmente consideran InnoCV como parte del equipo de Evo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es fundamental, es la confianza en tener un equipo realmente potente para conseguir ese time to market, como veis en el cronograma, es un time to market muy exigente y sobre todo para conseguir ser competitivos, ¿no? en el mercado y ser muy agresivos y o sea, poder conseguir ese time to market tan agresivo y ser, pues eso, conseguir nuestros objetivos, sobre todo marcar la diferencia. Muy bien, pues Celia, la verdad que, nada, bueno, muy agradecidos del reconocimiento y de la forma de hablar que tenéis de los partners en general. Sabemos que no somos ni el único ni el más importante, pero desde luego estamos muy orgullosos de haber contribuido en eso y de haber trabajado juntos, ¿no? Pero has mencionado una cosa que es fundamental, ¿no? Has hablado de la competitividad, la importancia de ser competitivos, ¿no? Has hablado de agresividad en el mercado. Por desgracia vivimos tiempos en los que pues esto es habitual, ¿no? Hay que estar ahí, no se puede decaer y desde esa perspectiva nosotros pues lo que vemos es, bueno, hemos hecho un partnership también que estamos muy orgullosos, hablando de ecosistema, pues también con Celonis, por una apuesta muy importante que hemos hecho, pero sobre todo porque vemos que es un elemento, una palanca para conseguir esa competitividad. Es decir, consideramos, como podéis ver, pues que para nosotros la competitividad es una serie de factores, no es una sola cosa, ¿no? Es la suma de pues esa confianza, ganarse la confianza de los clientes, tener la inmediatez, ahora comentaremos un poco más, pero la eficiencia, no centrarse en el resultado, sino realmente en el camino, ¿no? Digamos, como decimos, no solo en el fin, ¿no? Sino en el medio. Y luego, pues tener mucha más granularidad, automatización, saber dónde hay que centrar los esfuerzos, analizar todas esas opciones que tenemos para, en definitiva, ser mucho más rápidos, ¿no? Pero desde ese punto de vista me gustaría, y además dar paso ahora a Emilio Fernández Martos, tiene una grandísima, amplia experiencia en optimización de procesos durante más de 20 años haciendo esto en distintas compañías. Y me gustaría entender, Emilio, cómo crees que afecta el digital banking a la competitividad de un banco, especialmente en bancos medianos, ¿no? Donde tienen quizá unos recursos un poquito más limitados. Ahora me habéis puesto un minuto. Vale. Respecto a la pregunta de cómo el digital banking puede afectar o puede impactar en la competitividad del banco, me gustaría resaltar dos cosas. Por un lado, el tema de la reducción de costes y, por otro lado, el tema de la mejora de procesos. Desde el punto de vista de reducción de costes, muchas veces estamos compitiendo con entidades o empresas relativamente nuevas que tienen una base de coste muy pequeña, ¿no? Entonces, mediante la digitalización conseguimos reducir nuestros costes y, por tanto, ser competitivos con ellos y poder empezar a jugar en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista de la mejora de procesos, los bancos de toda la vida han tenido muy buena trazabilidad sobre las transacciones que hacen sus clientes, es el negocio de base, pero no necesariamente una tan buena trazabilidad sobre los procesos que nos llevan a hacer esas transacciones.
Entonces, a través de las huellas digitales que se capturan cuando hacemos la banca digital, Digital Banking, sí que podemos tener las herramientas para mejorar mucho los procesos. Otro comentario que me gustaría hacer, antes has hablado de la confianza. Algunas veces he oído a alguna persona de banca decir, pero vamos, ¿quién se va a fiar de un chiringuito de estos que acaba de nacer o es una startup o es muy poco conocido? Y aquí, vamos, básicamente me gustaría hablar de dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, si estamos hablando de guardar mis ahorros o invertir mi dinero o guardar mis criptomonedas si las tengo, obviamente no las voy a dejar en manos de cualquier empresa que pueda desaparecer pasado mañana o que esté fundada por un grupo de piratas. Entonces ahí la confianza es súper importante para guardar mi dinero. Por el otro lado, si estoy hablando de pedir prestado dinero, tengo una empresa de e-commerce, necesito financiar, por ejemplo, mis productos o necesito financiar mi inversión en marketing, ahí voy a pedir prestado dinero a una entidad que me quiera pedir prestado a las condiciones adecuadas. Y ahí me da mucho más igual la confianza. Lo que sí que es importante es que encuentre condiciones que me parezcan atractivas y que me presten el dinero. Una vez que me han prestado el dinero, la confianza deja de ser tan importante. No, totalmente, tiene muchísimo sentido. Muchísimas gracias, Emilio. Diego, en ese sentido, ¿qué es, o sea, desde un punto de vista más tecnológico, qué podrías decir tú sobre lo que implica o cómo puede afectar los factores tecnológicos, digamos, a esa competitividad? Pues yo creo que uno de los cambios más profundos que ha sufrido la industria en general, pero que ha afectado también a la banca, es el tema de la inmediatez en los servicios digitales. Empresas como Amazon han cambiado completamente el paradigma en el que estábamos acostumbrados a trabajar en los últimos años y han hecho que los consumidores tradicionales de banca, el cliente de banca tradicional, ya no entienda que tiene que ir a la oficina a finalizar o a empezar un proceso, que tenga que firmar un contrato físico o que ciertas actividades como un call center o un servicio de asistencia estén restringidos a un horario laboral. Esto ha provocado que los bancos hayan hecho una profunda revisión de sus procesos internos buscando ese factor diferencial que les ayude a ir a un escenario de estar en todos sus canales online y en todos sus procesos de manera constante, cercana al usuario y al cliente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en línea con lo que estáis comentando, tanto Emilio como tú, Diego, yo, por ejemplo, mi opinión es que esa competitividad se traduce en eficiencia, y la eficiencia de alguna forma es la capacidad de crear valor. Y cuando hablamos de crear valor, realmente estamos hablando consiste básicamente en maximizar la satisfacción del cliente al menor coste posible. Es decir, si yo puedo ir de A a B en un coste X y teniendo dejando a mi cliente satisfecho y contento, si puedo hacer esa misma distancia con igual o mayor satisfacción, pero a menor coste, ahí es cuando estamos creando valor. Entonces, la creación de valor, como está muy fundamentada en estos dos pilares, ¿no?, que sería la satisfacción del cliente y ese ahorro de costes, cuando lo analizamos un poquito más en profundidad, tenemos que hacer mirar la perspectiva de qué es satisfacción para un cliente hoy en día. Y es justo lo que estabas comentando ahora mismo. Vivimos en este mundo Amazon, como decimos, ¿no?, de la inmediatez, de lo quiero todo para hoy o para mañana como muy tarde. Necesitamos tener, la gente quiere servicio, quiere atención, si puede ser online, mejor, en la mano, con el móvil, tener interacciones directas. Entonces, esto es una parte muy importante. Y la otra es la de los ahorros de costes, que realmente lo que se pretende es poder reinvertir o invertir ese diferencial en nuestros clientes, precisamente en la misma línea, ¿no?, en dar un mejor servicio. Entonces, para nosotros, Celonis realmente tiene un foco clarísimo en ambos pilares, que los que consideramos fundamentales y además fundamentales para nuestra esencia también. InnoCV, de hecho, partió con la idea de innovación y de creación de valor, con lo cual estamos muy, muy alineados. Entonces, para nosotros, InnoCV, Celonis aquí lo que aporta a InnoCV y a todos los clientes es esa capacidad de digitalización y de optimización de los procesos que realmente se traduce en un ahorro de tiempo y de costes, que por tanto, pues da respuesta a estos retos que estamos viendo en el mercado. Este es un poco mi punto de vista, pero me gustaría entender un poco, Emilio, cómo lo ves tú desde el punto de vista.
Vale, una de las cosas que es muy importante en este tema de la digitalización, que consigue tener muchas huellas digitales, es que conseguimos a veces tener huellas digitales muy granulares, ¿no? Muy poquito a poquito vamos viendo cómo va sucediendo el proceso y además al tomar información de todas las transacciones nos permite entender una cosa muy importante para la satisfacción que tú mencionabas antes, que es la variabilidad de los procesos, ¿no? Al final, a mí lo que me importa es lo que se haya tardado en hacer la operación que yo necesito, ¿no? No que de media se tarde 3 minutos o 7 minutos o 14 minutos, sino los 7 minutos o los 43 minutos que se han tardado para mí. Y esa comprensión de la variabilidad se consigue con la explotación de las huellas digitales, que es muy, muy importante. Es una de las cosas importantes. Estupendo. Diego, ¿y cómo lo ves tú? Es decir, ¿cómo ves la eficiencia desde un punto de vista más tecnológico? Yo creo que desde el punto de vista tecnológico, Celonis lo que nos aporta, por un lado, es un espectro muy amplio de conectores estándares con sistemas tradicionales anexos a lo que sería un core bancario, como SAP, Salesforce, ServiceNow, este tipo de conectores. Y por otro lado, que ha nacido como una infraestructura cloud. Esto nos permite en un espacio muy corto de tiempo, con muy poca gente, hacer un análisis muy profundo de un proceso que se puede extender entre varios sistemas sin prácticamente requerir una inversión en infraestructura por parte del cliente, simplemente un acceso a los datos. Y por otro lado, tiene una herramienta de análisis muy potente que te permite poner el foco en cuál es el problema de verdad o cuál es el cuello de botella que tú estás teniendo en ese proceso que nos comentaba Emilio y que afecta a tu caso concreto. Permite visualizar de una manera muy clara cuál es el dónde centrar tus esfuerzos de mejora para conseguir optimizar ese proceso. Sí, perfecto. Yo, de hecho, añadiría sobre todo lo que habéis comentado. Para mí, Celonis tiene una cosa muy importante y es que realmente estamos aplicando un concepto de mejora continua. Esto es algo que, bueno, pues la gente que hemos estudiado temas de procesos en el pasado, metodologías más tradicionales, por ejemplo, Six Sigma, etcétera, siempre ya se introducía este concepto, ¿no? De la mejora continua o el continuous improvement. Realmente aquí es llevar eso a la realidad, aterrizarlo concretamente. Cuando hablamos de Celonis, lo que estamos hablando realmente es de un modo de conexión en real time en el que bajo unos indicadores que nos hemos centrado y nos hemos marcado como objetivo, vamos a poder actuar en tiempo real. Como veis en la pantalla, hablamos de centrarnos en el journey, ¿no? En todo lo que es el recorrido, más que en el resultado. Tradicionalmente se miraban los resultados, se analizaban y se volvía hacia atrás a ver qué es lo que había ido mal para intentar que la siguiente vez fuera mejor. Aquí lo que estamos hablando es de una mejora continua real, instantánea, ¿no? Mucha automatización. Entonces, para mí esto es fundamental y también un poco el concepto de que, bueno, Emilio nos puede comentar un poquito más en su experiencia, pero que realmente hacer lo que hace Celonis manualmente es imposible, ¿no? O sea, buscar todo ese abanico de opciones y explorarlas para poder encontrar el camino más óptimo, el mayor ahorro de costes, eliminar cuellos de botella, etcétera, es impensable de una forma manual, ¿no? Entonces, aquí estamos conjugando esa capacidad de procesamiento con la capacidad, digamos, de el real time. No sé, Emilio, ¿qué opinas tú? No, es un tema importante. O sea, todos los bancos y todas las empresas llevan haciendo mejora de procesos desde hace muchísimo tiempo y para la mejora de procesos el mapeado de procesos, ¿no? Entonces, todos hemos tenido ejércitos de consultores internos o externos mapeando procesos y preguntando a los empleados cómo hacen esta operación, cómo hacen esta otra, e intentando pintarlos y luego capturando datos históricos para intentar ver cómo funciona el proceso. El problema de esto muchas veces es que haces un esfuerzo ingente y al final consigues un resultado que está un poco obsoleto desde el día que acabas y luego además que te dan los sesgos inherentes a hacer preguntas a la gente. Al final mucha gente te explica lo que le ha pasado la semana anterior, que a lo mejor no es representativa para nada del proceso en general, pero es lo que tienen en la cabeza porque es lo que le ha pasado la semana anterior.
Entonces, con herramientas de análisis como Celonis, lo que esto nos permite hacer es hacer cosas que los humanos no son capaces de hacer y además hacerlo de la manera más rápida posible, entender todas las variaciones de un proceso y tenerlo todo bien analizado. Y luego, además, obviamente, está no solo analizar y detectar, sino cambiar alguna cosa en el proceso, automatizar cosas, automatizar pasos y por supuesto, medir el impacto que dichos cambios tienen en el proceso más o menos en tiempo real. Si tus métricas mejoran, claramente tu cuenta de resultados mejorará después. Genial, pues la verdad es que desde ese punto de vista y con toda la perspectiva que hemos puesto hoy de manifiesto, hemos compartido en este evento, simplemente destacar bueno, nuestro compromiso con Celonis en esta alianza, digamos, que hemos construido y que estamos trabajando con muchísima intensidad y contundencia por nuestro lado, en el sentido de en el recorrido que llevamos, pues bueno, ya tenemos un centro de excelencia que está cogiendo madurez, que tiene ya más de 30 certificaciones. Contamos con la experiencia de Emilio como director de excelencia de procesos y del equipo que sumamos pues más de 20 y tantos años de experiencia en toda la parte, digamos, de optimización y excelencia de procesos. Estamos muy centrados o sea, estamos trabajando, digamos, multisectorialmente, pero centrados actualmente en la banca. Controlamos o digamos, estamos presentes en dos regiones importantes, que es por un lado España y Portugal y luego por otro lado la parte de Latinoamérica. Y como digo, con esa especialización en banca, bueno, pues estamos también muy orgullosos de estar haciendo en estos momentos un proyecto muy importante de mejora de procesos para uno de los bancos líderes en España a nivel internacional, uno de los bancos más grandes del país, en donde ya estamos empezando pues, a hacer cosas y a ver la aplicabilidad que tiene Celonis en distintos tipos de procesos. Me gustaría también añadir que como parte de este centro de excelencia, algo que diferencia a InnoCV, yo creo que es, lo comentaba antes Diego, es que Celonis tiene esa capacidad de conectarse a muchos sistemas que es necesaria para poder hacer que digamos, se pueda leer esa huella digital, ¿no?, de la que venimos comentando en esta sesión. InnoCV además tiene la capacidad de desarrollar conectores que en un momento dado puedan ser específicos para una cierta tecnología, un cierto sistema y que a lo mejor en principio no venga estandarizado por parte de Celonis. InnoCV tiene la capacidad de aportar eso, es un añadido, y además incluso como empresa desarrolladora de software de crear aplicaciones que puedan correr, digamos, por encima de la plataforma de Celonis. Por tanto, bueno, pues simplemente destacar ese nivel de compromiso por nuestro lado, porque creemos sobre todo en esta tecnología y en esta solución, pues como una palanca, como decimos, de llegar un paso más en la transformación digital, en llegar a la esencia, a la digitalización de los procesos como clave fundamental para conseguir esa competitividad de la que venimos hablando. Y con esto, pues, Nuria, simplemente te paso la palabra para preguntas de la audiencia, quien tenga cualquier cuestión. Muchas gracias por esta presentación que habéis hecho y sobre todo da gusto oír hablar a los partners de nuestra tecnología y cómo les está ayudando en esa transformación, bueno, pues que están haciendo de procesos en diferentes clientes. Y gracias, Celia, también por compartir tu experiencia de ese camino que estáis haciendo de transformación. Yo creo que sin más, he visto que han ido entrando preguntas a lo largo de la sesión. Vamos a pasar a ellas. La primera pregunta, ¿cómo influye el factor humano en la mejora de procesos con tanta influencia digital? Esa la cojo yo. El factor humano es esencial en toda la mejora de procesos. Voy a dar un par de ejemplos que creo que son importantes. Primero, imagínate que eres el dueño de un proceso, llevas trabajando en este proceso durante 2 o 3 años, llevando los equipos del banco que se ocupan de soportar este proceso y de repente tienes la oportunidad de aplicar alguna tecnología para mejorar el proceso. Ahí puedes tener dos actitudes completamente distintas. Es decir, pues qué bien, voy a aprovechar esto, voy a intentar analizar cosas que antes no era capaz de hacer, voy a intentar detectar fricciones que antes no era capaz de detectarlas y voy a mejorar todavía más mi proceso y me pongo muy contento. O la reacción contraria, que es decir, madre mía, a lo mejor se me van a ver las vergüenzas y se va a detectar porque el proceso no está funcionando todo lo bien que tenía que funcionar. Entonces, el factor humano muy importante de cara a dirigir un esfuerzo de mejora del proceso.
Y luego otro ejemplo que te puedo dar es desde el punto de vista de un empleado, ¿no? de un gestor en el banco que está gestionando expedientes de lo que sea, de recuperaciones o de cualquier cosa de esas. Imagínate que le están midiendo a dicho empleado por el número de expedientes que gestiona al día. Si le están midiendo por el número de expedientes que gestiona al día, puede tener la tendencia de hacer trampas un poco en el sistema y cogerse los expedientes más sencillos, ¿no? Si me cojo los expedientes más sencillos, voy a conseguir hacer mi número y voy a mejorar mi rendimiento, en vez de trabajar en los expedientes que son más importantes, tanto para el banco como para el cliente, ¿no? Los que son más prioritarios. Entonces, la actitud que tengamos los humanos a la mejora de procesos va a influir muchísimo sobre los resultados. Muy, muy importante. A ver, tenemos aquí otra pregunta. ¿Los proyectos de Celonis son proyectos liderados por informática o por negocio? ¿Quién me contesta? Contesto yo. Ricardo, muy bien. Pues es muy buena pregunta porque muchas veces en las organizaciones se tiene la duda sobre, oye, ¿quién tiene que liderar una iniciativa como esta? Porque no hablamos de un proyecto. Realmente esto lo que es una iniciativa de un calado muy, muy importante para las compañías, porque estamos hablando de ahorros, como decíamos antes, de conseguir la eficiencia, la competitividad y de unos ahorros muy importantes. O sea, de alguna forma esto, bueno, de alguna forma no, es que directamente tiene un impacto en el bottom line, ¿no? En la cuenta de resultados final. Entonces, es muy interesante porque las organizaciones de tecnología o de informática o de, digamos, lo que sería las TIC, ¿no? Toda la parte de IT, muchas veces en las compañías se las ve como una especie de commodity para poder alcanzar, para que el negocio funcione, ¿no? Para que haya una especie de, la maquinaria funcione, ¿no? Oye, pues damos accesos a cloud, tenemos plataformas de tal tipo, tenemos sistemas, un ERP, les dan sistemas, ¿no? Para poder hacer su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces están un poco encasilladas estas organizaciones en esa parte de servicio pura y dura al usuario, digamos, de la empresa y a la interacción, digamos, con otros servicios externos, ¿no? Sin embargo, aquí, o sea, estamos hablando, cuando hablamos de un proyecto, de una iniciativa tipo digitalización de procesos en la que interviene, por ejemplo, una plataforma como Celonis, realmente se dan las dos vertientes. O sea, tiene que haber un compromiso y un entendimiento por ambas partes muy, muy importante, posiblemente más que en cualquier otro caso, por el hecho de que, por un lado, esto afecta, como digo, directamente al negocio. O sea, el negocio se va a beneficiar por todo lo que venimos comentando, por todo lo que decía ahora mismo Emilio, porque la eficiencia, los KPIs de negocio pueden ser perfectamente definidos y procesados o tratados de una determinada manera para que Celonis actúe sobre ellos y se consigan unos resultados. Pero, por otro lado, realmente aquí IT, los departamentos de IT intervienen, o sea, un CIO. Para mí, si yo fuera un CEO de una compañía y se me pone esta herramienta delante, esta posibilidad, yo estaría súper contento porque realmente me están permitiendo que yo no solo dé un servicio a mi compañía, sino que yo aporte algo directamente que va a impactar directamente, pero además con resultados muy claros y muy directos sobre lo que es la cuenta de resultados, con ahorros de costes impresionantes, con eficiencia, con satisfacción al cliente, con velocidad, con todo lo que hemos comentado. Por tanto, yo diría que cualquiera de las dos áreas podrían iniciar esta iniciativa. O sea, un CIO podría identificar una oportunidad aquí y decir, oye, voy a presentar esto a mi negocio y le voy a aportar este valor, o el propio negocio podría detectarlo y hablar con su departamento, digamos, de tecnología para intentar hacerles ver la importancia que tiene. Yo creo que tarde o temprano, o sea de un lado o de otro por donde se inicie digamos, se arranque esta iniciativa, al final tienen que colaborar. O sea, yo creo que nuestra experiencia al menos está siendo, y como comentaba antes, en uno de los mayores bancos de España a nivel internacional, está siendo que es una combinación. Negocio, de alguna forma, negocio en este caso, por una iniciativa de ahorro de costes importantes, ha arrancado con digamos, la iniciativa, pero la está llevando muy, muy de cerca con IT, porque como comentábamos antes, decía Diego, hay que integrarse con muchos sistemas, tiene que haber tiene que fluir la información entre los distintos sistemas para que se lea esa huella digital y se pueda actuar. Así que por mi lado yo diría que ambas organizaciones son críticas. Gracias, Ricardo. Efectivamente, o sea, al final tiene que haber un trabajo en equipo entre la parte de IT y la parte de negocio. La siguiente pregunta, que va un poco en la línea que estabas ya apuntando, Ricardo, nos viene a decir,
los procesos se apoyan sobre múltiples sistemas informáticos heredados de la evolución del negocio y de las adquisiciones. ¿Cómo se integra Celonis con entornos complejos y variados? Creo que esto va a ir para Diego, que es un poco más técnica esta pregunta. Me la quedo yo. Esta integración. Pues bueno, como hemos comentado, justo como estaba comentando Ricardo, lo más normal ya en procesos complejos es que los complejos se extiendan por varios sistemas. Aquí Celonis yo creo que aporta 3 cosas fundamentales. Por un lado, aporta conectores estándares, que lo hemos comentado durante la presentación, a los sistemas más típicos, un Dynamics, un SAP, un Salesforce, un ServiceNow, los sistemas típicos que forman parte de un proceso completo, pero también es verdad que en la realidad de los bancos muchas veces esa huella digital que hemos hablado durante toda la presentación de los clientes se extiende en lo que llamamos sistemas legacy. Celonis nos permite desarrollar conectores de una manera muy ágil para poder extraer y conectar los datos de una manera live de esos sistemas y poder tener un sistema que se extiende entre conectores tradicionales, conectores hechos a medida para un sistema concreto, para un desarrollo in-house o una tecnología para la que no exista un conector previamente, que son pocos, y poder utilizarlos de manera global en ese proceso que estamos comentando. Y además, la multitud de casos de uso a los que yo se ha enfrentado Celonis nos permite de una manera muy sencilla que partners que tengan experiencia y que ya hayan pasado por esos procesos de una manera continua, pues poder utilizar esos análisis, ese conocimiento de una manera muy directa y muy sencilla que consigue pues, resultados completos, que para mí es una cosa muy importante, que tú tengas una visión completa del proceso. Gracias, Diego. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿A qué tipo de procesos en banca se puede aplicar Celonis? La cojo yo. Vamos a ver, el Celonis se puede aplicar a cualquier proceso en banca que esté razonablemente bien digitalizado. Entonces, pueden ser procesos de negocio del estilo de altas o onboarding de clientes o know your customer o prevención del blanqueo de dinero, pasando por procesos de recuperaciones, procesos de estudio de solicitudes de préstamos o de créditos o algo así, procesos de cumplimiento normativo y luego, por supuesto, todos aquellos procesos que tienen los bancos por el simple hecho de ser empresas, ¿no? Procesos de compras, procesos de gestión de cuentas a cobrar, cuentas a pagar, etcétera, que son procesos normales que tiene cualquier empresa o reclutamiento, procesos de recursos humanos. Así que prácticamente a cualquier proceso que sea importante para el banco y que esté razonablemente digitalizado. Gracias, Emilio. Pues aunque hay alguna pregunta más, creo que por motivos de tiempo no podemos contestarlas todas online, o sea que las recopilaremos y las mandaremos. Quería agradeceros a todos vuestra presencia aquí, tanto a InnoCV como a Evo Banco, por compartir con nosotros, bueno, pues este caso de uso, por compartir con nosotros vuestra experiencia trabajando con Celonis. Ha sido un placer teneros a todos aquí contándonos cómo abordar el mundo de la banca con tecnologías como Celonis. Y bueno, pues agradecer también a la audiencia su tiempo, su interés, las preguntas que nos han ido enviando. Y sin más, pues damos por finalizado este webinar. Muchísimas gracias, Nuria, y a todos. Gracias. Buenas tardes a todos.